Buenas noches. Bueno, hoy empezamos a estudiar formalmente el libro de Apocalipsis. Empezaremos con el capítulo 1. El domingo pasado, ahí está el diagrama como quedó. Vimos la introducción. Hablamos sobre las 4 principales escuelas de interpretación, las posturas en cuanto al milenio, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Y el día de hoy, al analizar el capítulo 1, nos abrimos paso para el próximo domingo analizar el mensaje a las iglesias. En el capítulo 1, Juan nos describe en el versículo 3, leámoslo, lo vamos a usar como pasaje inicial, versión Reina Valera 60, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El nombre del tema es bienaventurado el que lee. Y el punto aquí es analizar cómo es que Juan introduce el tema, nos explica dónde estaba. El domingo vimos un poco de la situación histórica que estaban experimentando en cuanto a persecución por el emperador Domiciano. Y nos dice también en Apocalipsis 1 una clave muy importante para saber cómo leer el resto del libro. Así que como todo esto que vamos a analizar de Apocalipsis no necesariamente es temático, es decir, no va cambiando de tema conforme al capítulo, sino que es una revelación completa. Vamos a estar leyendo y analizando pasaje por pasaje para ir desglosando qué es lo que nos dice Juan. Y en este mismo capítulo nos da claves para saber cómo interpretarlo. El domingo vimos que nuestro esfuerzo va a ser interpretar literalmente todo, excepto en aquellos casos que al interpretarlo literalmente resulte un absurdo. Si al darle una interpretación literal al pasaje resulta en algo absurdo o imposible, entonces entendemos que es un símbolo. Y vamos a ver que en este capítulo hay símbolos que el propio Juan nos explica, de manera que bajo la simbología del Apocalipsis en algunos casos nos da la interpretación, y eso implica que no podemos interpretar una cosa distinta de la que ya nos está dando. Así que en la interpretación literal hacemos una exégesis para entender qué es lo que está sucediendo, y en la simbólica haremos uso de las propias definiciones o analogías bíblicas, quizás en otras cartas o en otros libros, para tratar de llegar a una conclusión en cuanto a lo que se nos dice, y evitar a toda costa el ponerle nuestro criterio propio o tratar de imponerle ideas al texto. ¿Me explico? Entonces empecemos a analizarlo. Vamos a leerlo todo completo, todo el capítulo 1, y luego lo vamos desglosando verso por verso. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como blanca nieve, o como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que vemos distinta información que podemos interpretar literalmente, información que no se puede interpretar literalmente, pero como vimos en este versículo final del capítulo, el versículo 20, el propio Apocalipsis nos da la interpretación correcta de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Así que tenemos que hacer el esfuerzo por mantenernos fieles al texto, y como cualquier siervo de Dios que entiende la importancia de permanecer fiel en la Escritura, bajo ninguna circunstancia debemos desviarnos de lo que el texto dice, ¿ok? Lo digo porque cuando leemos Apocalipsis surgen muchísimas posibles interpretaciones de cosas que se imaginan y que tratan de encajar y que tratan de embonar. Algunos le agregan revelaciones personales, cosas que supuestamente Dios les dijo. Y bueno, cuando la alegoría es la herramienta principal para interpretar el texto, puedes interpretar lo que se te venga en gana. Puedes meter en los 4 jinetes del Apocalipsis a los 4 Power Rangers, ¿verdad? El rojo, el amarillo, el negro y el Ranger blanco. Y no hay forma de decirte que te has equivocado porque todo lo ves como alegoría. Así que el esfuerzo por nuestra parte es mantenernos fieles al texto, y las interpretaciones de símbolos o alegorías tenemos que encontrarlas en el resto de la Escritura para poder usarlas como algo válido, ¿ok? Así que empecemos con el primer versículo, que tiene una información que puede ser considerada controversial, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿verdad? Es decir, Jesús no sabía y Dios le hizo saber. Y yo he visto que muchos hacen la pregunta aquí, si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que no sepa algo? Si Jesucristo es Dios, debería saberlo todo. Sin embargo, el Padre tuvo que revelarle a Jesús lo que iba a suceder. Y luego Jesús envía a su ángel a decirle a Juan. Más adelante vamos a ver cómo un ángel le da mucha información a Juan, y cómo en este caso Jesús mismo habla con Juan. Pero bueno, para entender esta parte de cómo es posible que la revelación sea para Jesús y luego Jesús se la hace saber a Juan, vamos a Mateo 24:36, donde Jesús mismo nos hace ver este mismo punto de que no se sabe o Él no sabe en cuanto al fin de los tiempos, el día ni la hora. Dice Mateo 24:36, pero del día y la hora, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, nosotros que creemos en la divinidad de Cristo y hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, no 3 dioses, un solo Dios en 3 personas, ¿cómo explicamos esto? Bueno, en cuanto a Jesús, ya lo hemos hablado en temas pasados, hablamos de lo que le llaman la unión hipostática de Cristo. Es hombre y es Dios. No dejó de ser Dios cuando tomó forma humana, ¿verdad? Y al tomar forma humana realmente fue un hombre. Así que cuando vemos que Jesús habla sobre el día y la hora que nadie sabe, ni siquiera Él, solamente el Padre, lo dice desde su naturaleza humana, la cual es imposible que sea omnisciente. Es su naturaleza humana, pero su naturaleza divina sí lo sabe. Entonces, desde que vemos a Jesús manifestado en Apocalipsis 1, tendríamos que preguntarnos, ¿está hablando la naturaleza desde la naturaleza humana con Juan o está hablando desde su posición divina? Está hablando desde su naturaleza humana. Y reconoce lo mismo que está diciendo aquí en Mateo 24. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarla a sus siervos. Entonces no hay ningún problema cuanto a este tema, porque la propia Biblia nos habla de esta doble naturaleza de Cristo. Es una sola persona, no nos confundamos, ¿verdad?
no es Jesús hombre y Jesús Dios. Jesús es el mismo. Y ahorita vamos a ver cómo se identifica con el alfa y el omega, el principio y el fin. Un nombre que solo se otorgaba a Dios Padre, pero que se aplica a Jesucristo. Bueno, entonces, en cuanto a este punto, regresamos a Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ese es otro tema controversial. Cuando algunos leen que debe suceder pronto, llegan a la conclusión de que esto ya se tuvo que haber cumplido, porque si Juan, entre el 94 y 96 después de Cristo, dijo que iba a suceder pronto, y han pasado cientos y cientos de años, seguramente esto ya se cumplió. Pero la palabra pronto, que se nos traduce aquí en español, es una traducción incorrecta. La palabra griega para lo que se nos traduce como pronto es tacos, pero es tacos no como los tacos que conocemos, sino T-A-C-H-O-S, o sea, tachos. Se pronuncia tacos y se traduce como rapidez, velocidad, apresuradamente, inmediatamente. Otro diccionario lo traduce como sin demora. Esto implicaría que Jesús, o las cosas que van a suceder pronto, no hablaba de que ya medito en el tiempo de Juan, sino que sin demora en el tiempo establecido por Dios. Lo que está diciendo es que no va a haber nada que lo retrase. No significa que iba a suceder pronto con respecto al tiempo en el que fue escrito. ¿Ok? Muy bien. Versículo 2. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí se puede referir a lo que en persona ha hecho al predicar el Evangelio y al escribir el Evangelio según Juan y sus 3 cartas, ¿verdad? Ha dado testimonio de lo que vivió, de lo que sabe. Versículo 3. Bueno, acabamos de leer el 2. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Me refería que lo ha escrito y lo ha hablado, y es el último de los apóstoles vivo. Es el último. Todos los demás son de segunda generación, por así decirlo, ¿verdad? Del grupo de los 12, a excepción de Pablo, que quedaba vivo, solo quedaba él. Así que te está contando como evidencia presencial lo que él vivió, y aún lo que nos va a describir en este libro, el propio Juan nos hace ver que él lo vio en visión, o tendríamos que decir como el apóstol Pablo decía, no sabe si en cuerpo o en espíritu. Cuando vamos a ver que en el capítulo 4 le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir o las que han de suceder, no queda claro si es una experiencia en lo espiritual o si es física, pero Juan aclara que son cosas que él vio. Ahora sí, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y lo curioso, y por eso lo escogí como pasaje inicial, es que precisamente este es el libro del que menos se habla, ¿verdad? En las iglesias. Es un libro que normalmente se omite desde los púlpitos. Y te aconsejan, incluso a mí me llegaban a aconsejar, no lo leas. No lo leas porque es un libro muy complejo y nada más te va a meter en problemas. Pero lo que Juan dice es que lo correcto sería leerlo. Es bienaventurado el que lo lea, ¿verdad? Y no nada más los que oyen, sino los que guardan las cosas allí escritas. Porque como lo vimos el domingo, el propósito es dar esperanza al cristiano. Lo que trata Apocalipsis debe de, más que confundirte o simplemente echar a volar tu imaginación, el creyente verdadero que busca la instrucción divina en las Escrituras encontrará que aquí hay esperanza para el que espera, que hay buenas noticias para los que estamos confiando en que Él regresará. Y sobre todo en el capítulo 1, por la forma en que se nos describe a Jesús, es muy interesante. Vamos a leer el versículo 4. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pausa. Así que según Juan, esta carta viene de parte de ¿quién? Viene de parte de 3 personas, ¿verdad?
el que es, el que era y el que ha de venir, los 7 espíritus y de Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los 7 espíritus? Vamos a ver que en el capítulo 1 hay al menos 4 referencias al número 7. Y estos 7 espíritus podrían complicarnos un poco nuestro estudio si lo interpretamos literalmente, porque no hay referencia de estos 7 espíritus en otra parte de la Escritura. Pero, dado que el número 7 en toda la Escritura siempre hace énfasis en la perfección o en la totalidad de algo, empezando por los 7 días en los que Dios creó el universo, que mucha gente piensa que son 6, ¿verdad? Son 6 días y en el 7º reposó. Pero reposar no era simplemente abstenerse del trabajo. Reposar implica, según la palabra hebrea, analizar, hacer un alto y contemplar lo que has hecho. Así que aún el día 7º Dios hizo algo, hizo el reposo. Así que en 7 días creó Dios el universo. El 7º también se cuenta. Y siempre que vemos el número 7, podemos entenderlo como la totalidad de algo. Así que cuando habla de los 7 espíritus, y vamos a ver de los 7 candelabros y de las 7 estrellas, vamos a ver cómo el número 7 no hace referencia a 7 cosas separadas, sino a la totalidad de algo. Y en este caso, si hablamos de los 7 espíritus de Dios, y la Biblia siempre ha especificado que hay un espíritu de Dios, solamente un espíritu de Dios, podemos concluir que no nos está hablando en sentido literal, sino que nos está llevando a entender cómo la totalidad de lo que es el Espíritu Santo, a la luz de los próximos números 7 que vamos a ver, tiene sentido para ver cómo Juan describe la Trinidad como aquellos que son los que generan la carta. Así que cuando nos habla de Jesucristo, del versículo 5 al 8, es una alabanza de parte de Juan a Dios. Fíjate cómo lo describe Juan: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, esta forma en la que Juan describe a Jesús, pues está llena de, o es rica en contenido en cuanto a entender a qué hace referencia cuando nos escribe qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque si recordamos la carta a los Hebreos, Jesús es nuestro representante ante el Padre, y tal como ve a Jesús nos va a tratar a nosotros. Así que lo primero que se nos describe es que Él es el primogénito de los muertos, es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Y el apóstol Pablo nos enseñaba que así como Él resucitó, nosotros también. Así como Jesús tuvo un cuerpo nuevo, nosotros también. Y más adelante veremos información acerca de eso, porque hay muchas preguntas en cuanto a la resurrección. Cuando yo resucite, si tengo esta edad, ¿me voy a quedar de esta edad en el cuerpo nuevo? ¿O si tengo 80 años y resucito, voy a seguir de 80 años? ¿O voy a seguir como niño? Y algunos pues piensan que va a ser como los vampiros, ¿verdad?, que se quedan en la edad que tenía. Quien haya visto películas de eso me entenderá. Pero Jesús habla de diferencias muy importantes. Por ejemplo, dijo que en el día de la resurrección seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. El concepto reproductivo ya no existiría, ¿verdad? Y salió una preguntas capciosas, como por ejemplo, ¿tendremos ombligo? ¿Adán tenía ombligo? Adán no tendría por qué tener ombligo, porque no usó para nada el ombligo, ¿verdad? ¿Eres hombre o mujer? Bueno, si vas a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, serán seres asexuales. No habría hombres ni mujeres, ya que no tendría sentido hablar de reproducción. ¿Me explico? Ahora, ¿seré diferente o no? ¿O seré una mejor versión de mí mismo, sin defectos físicos? Vemos que Jesús resucitado era reconocible por sus discípulos. Incluso dijo: mira las heridas, pon la mano en el costado. Así que hay mucha información al respecto, al ver cómo es que Jesús resucitó, y las cosas que Él hacía, porque también comía. Cuando se apareció ante los discípulos que estaban atemorizados, les dijo que si tenían algo para comer, y le dieron pescado asado. Así que se
¿la comida seguirá siendo necesaria? Pues bueno, Jesús comió. No nada más ahí, también cuando se encontró con Pedro y otros dos en la barca y se puso a prepararles el desayuno, ¿verdad? Entonces, más adelante veremos más información, pero nos dice, es el primogénito de los muertos. Entonces, si Jesús resucitó, no está muerto, ¿verdad? Está vivo. Muchos, cuando hablan de Jesús, tratan o lo visualizan en la cruz, pero no tiene sentido visualizar a Jesús en la cruz, como muchas personas tienen ahí la figurita de Jesús crucificado. Y muchos se imaginan que ahí está y que todavía está sufriendo. Cuando Jesús resucitó, y no tiene nada que ver con ese tema de la muerte, ni con el sufrimiento. Así que cuando nos habla de haber resucitado, lo siguiente que nos dice es que nos lavó de nuestros pecados. Y eso es lo que nos explica la carta a los Hebreos. Que al resucitar, fue nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y se presentó ante el templo, no hecho por manos humanas, sino el original que vio Moisés. Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo conforme a lo que se le mostró. Y entrando en ese verdadero tabernáculo, el celestial, no con la sangre de animales, sino con su propio sacrificio, expió el pecado de los que son de él. Así que resucitó, nos lavó de nuestros pecados, y nos dice también el versículo 6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Aquí lamentablemente algunos aseguran que ya son reyes aquí en esta vida, ¿verdad? Toman este pasaje y dicen, pues ya me hizo rey y sacerdote, pues entonces ¿por qué estoy sufriendo si soy un rey, verdad? Y quieren que lo traten como rey y piensan reclamar y dar órdenes como reyes, lo cual es totalmente absurdo. A la luz de la Escritura, el reinado y el sacerdocio serían ejercidos en otro periodo de la historia, no en este. En este momento, nosotros no somos reyes. Y creo que la evidencia es contundente. Nadie te trata como rey. Bueno, quizás tu mujer, en el mejor de los casos, te trate como el rey de la casa, pero sigue siendo limitado a tu casa, ¿verdad? Un rey puede hacer muchas cosas que simplemente nosotros no podemos. Así que es absurdo tratar de engañarte a ti mismo y tratar de reclamar una especie de reino en estos tiempos. Vamos a ver más adelante cómo Apocalipsis nos habla de las promesas a la iglesia y las promesas en futuro. Reinarán junto conmigo. Así que es imposible establecer que ahora reinas cuando las promesas que Jesús hace a la iglesia, que la veremos el domingo si Dios quiere, hablan de en tiempo futuro reinarán conmigo. Así que no puede estar en el presente. Versículo 7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y aquí hace referencia a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que será visible para todos. Pero notemos, no va a ser motivo de alegría. Cuando Jesús venga, los que están en la tierra harán lamentación por él. Aquí empezamos a ver algo de lo que vimos en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, porque vimos el tema pasado, y aquí está escrito, que te ibas antes del periodo de los 7 años o la última semana de Daniel, te ibas a la mitad, cuando habla que el príncipe que ha de venir hará algo abominable en el templo, o cesará el sacrificio y la ofrenda, o al final. El punto es que cuando Jesús venga, Apocalipsis nos dice que cuando Él descienda, todo ojo le va a ver y todos los habitantes de la tierra harán lamentación por Él. Si la iglesia está aquí, ¿se va a lamentar o se va a alegrar? Empieza a darnos un tip. Ahorita no tengo información suficiente para ver más a detalle eso, pero nos empieza a dar cierta información. Cuando Él regrese, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Así que va a ser una noticia muy desagradable cuando regrese para los que están en la tierra. Luego el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, ¿quién está diciendo esto? ¿O a quién se refiere Juan? ¿Al Padre o al Hijo? Porque se acuerdan que dijo que la carta es del que es, del que era, el que ha de venir, ¿verdad? Y luego en este pasaje habla del que es, el que era y que ha de venir. ¿Pero este es Jesús o este es Dios el Padre? Algunos tienen conflicto al ver este pasaje en identificarlo a Jesús o al Padre, pero si vamos a Juan 1, versículo 1 al 3,
escritos del mismo autor, ¿verdad?, de Juan, dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan identifica a Cristo como algo previo a la creación. Y si es previo a la creación, no puede ser un ser creado, ¿verdad? Porque si Él fuese creado, entonces Él no puede ser anterior a sí mismo, ¿verdad? Algunos dicen, como nuestros amigos testigos de Jehová, que Jesús fue un ser creado, y algunos dicen que fue lo primero que Dios creó. Fue el primero. Por eso aquí el primogénito de la creación. Aquí dirían: bueno, al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí tienes un problema. Porque si Jesús fue creado, o fue el primer ser creado, no podrías decir que Jesús es Dios, porque Dios no puede crear a Dios, ya que Dios no puede ser creado. Y si Él es el principio de la creación, pero Él es el primero, la primera cosa que se creó, entonces tienes otra contradicción lógica. Para ser Él antes de la creación, tuvo que estar antes de haber sido creado, y no se puede. Tuvo que estar antes de ser creado para crearse, no tiene sentido. Así, cuando nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, está elevando a Jesús a lo divino. Está identificando a Jesús como Dios. Este era en el principio con Dios, y aquí la palabra griega para con Dios habla de una intimidad, una relación cercana. Entonces, no nada más habla de que ahí estaba Jesús y el Padre, sino que hay una relación muy cercana entre ellos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando dice todas las cosas, en griego es todas las cosas. Así que si Él es el primer ser creado, el primer ser creado, es imposible que Juan dijera que todas las cosas por Él fueron hechas, porque se tuvo que haber creado a sí mismo. Así que aquí Juan claramente está hablando de la divinidad de Cristo, desde un sentido monoteísta, ¿verdad? No habla de dos dioses, sino de uno solo. Así que cuando nos dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, no hay ningún problema en atribuírselo a Jesús. ¿Me explico? Que ha estado en el principio, antes de todas las cosas, y estará al fin. Así que como quiera vamos a ver cómo en palabras de Jesús confirma esto que te estoy diciendo. Veamos el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora vimos en la clase pasada que la fecha en la que se escribió Apocalipsis está todavía dentro del imperio, bajo el dominio de Domiciano, Tito Flavio Domiciano. Y solo para darnos una idea de la información que hay ahí, encontré que en aquellos tiempos se dictó una ley diciendo así: que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. En ese tiempo los cristianos eran llamados ateos. ¿Por qué ateos? Porque el emperador se consideraba divino, y los cristianos negaban que el emperador fuese divino, y negaban todos los dioses romanos. Así que desde el punto de vista de un romano, el ateo era el cristiano. Qué irónico, ¿verdad? Eran llamados ateos, pero bueno, imagínate, si eres llevado al tribunal bajo cualquier situación, ¿qué es lo que se te pedía hacer forzosamente? Renunciar desde lo que está escrito aquí, renunciar a su religión implicaba negar a Cristo. Así que bajo cualquier problema que tuvieras con la ley y fueses llevado a un tribunal, estabas en peligro de muerte, porque lo primero que te iban a pedir es que negaras a Jesús. Y un verdadero creyente jamás lo negaría. Así que te imaginas a qué grado estaba la persecución. Porque si tú lees, que no hay tiempo hoy para profundizar más en esto, pero busca un poco de historia, te vas a dar cuenta que era muy común que los cristianos fueran acusados aún injustamente, solo para enfrentarlos ante esta situación. Eran acusados por algo que no hicieron, simplemente para que al momento de estar ante el tribunal fuesen confrontados y se les pidiera negar a Cristo. Y de esa forma sabrían, sin lugar a dudas, que serían perjudicados, incluso les darían muerte. Así que cuando Juan está en la isla de Patmos y nos dice que él es copartícipe vuestro en la tribulación, implica que la iglesia estaba siendo perseguida. Pero veremos el próximo domingo
que no todas las iglesias estaban padeciendo, porque hay mensajes a la iglesia como la Odisea que decía que se ha enriquecido y de nada tengo necesidad. Así que definitivamente ellos no estaban padeciendo la persecución, como en el caso de Juan, y otros, como vamos a ver, que Antipas, testigo fiel, lo mataron. Entonces, definitivamente, era una situación muy dura, porque aquí los cristianos les dicen aleluya y ya niegan a Cristo, ¿verdad? Con tal de que no les hagan bullying. Y en aquel entonces te costaba la vida. Patmos es una isla pequeña que se usaba como cárcel, y el hecho de que Juan haya sido exiliado a Patmos habla de una enorme misericordia, porque lo debieron haber matado. ¿Por qué está encarcelado? Pues por la predicación del Evangelio. A pesar de semejante situación, Juan no se quedó callado y siguió predicando. Y por esa razón lo exiliaron a Patmos. Entonces, Juan estando encarcelado, en ese momento es cuando recibe la revelación que nos escribe en el libro. Esto es importante entenderlo, porque hoy en día los cristianos aseguran que si tú tienes problemas es porque estás en pecado, ¿verdad? Lo que se le llama triunfalismo, la idea de que el cristiano siempre debe triunfar, o prosperidad, la idea de que el cristiano siempre debe ir bien, tendríamos que pedirles que nos expliquen qué onda con Juan, que está encarcelado, que muchos otros están siendo perseguidos por serle fieles a Dios. Eso sería una contradicción enorme a todas esas doctrinas, ¿verdad? Porque si realmente tú tienes que andar prosperado y triunfando en todo, no puedes explicar el encarcelamiento de Juan, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos pasajes, cuando Juan nos dice que que está preso y que en ese momento es cuando Dios le da esta revelación, nos habla que es totalmente indistinta tu situación física, ya sea tu salud, tu bienestar o la situación que te rodea, es independiente de tu relación con Dios. Podrá irte muy mal, te podrán apedrear, encarcelar, azotar como a Pablo, y al mismo tiempo ser muy bendecido por Dios, ¿verdad? Y al revés, como veremos en la iglesia de la Odisea, podrás estar muy prosperado en todo lo económico y al mismo tiempo estar en serios problemas con Dios. Entonces jamás juzgues tu relación con Dios en base a tus problemas o en base a tu situación. Eso no tiene nada que ver. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Para el Nuevo Testamento, el día del Señor es el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó, el domingo. Tenemos referencia desde Hechos que la iglesia se congregaba en domingo, cosa que nosotros seguimos haciendo, no en día de reposo, en domingo. Entonces Juan está encarcelado, pero en domingo Dios le da esta revelación y nos dice que estaba en el Espíritu. ¿Qué significará estar en el Espíritu? Bueno, no necesariamente implica un trance, ¿verdad? Ni estar bajo un control externo y no sabes qué hacer, como algunos aseguran que eso es estar en el Espíritu. Según lo que encontramos en todas las cartas que hemos estudiado en el Nuevo Testamento, vivir en el Espíritu implica hacer lo correcto, implica buscar la santidad, implica buscar la verdad. Entonces cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, habla de que seguramente estaba apartado en ese momento para, como cada domingo se hacía por parte de los creyentes, dedicarse a la oración y a comunión. No sé si ahí había más encarcelados creyentes o simplemente en la soledad de estar buscando a Dios en ese día particular. Dice, yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese es Jesús hablando, ¿verdad? Y se identifica como lo que vimos ahorita en versículos atrás, como el alfa, el omega, el primero y el último. Y en el Antiguo Testamento esa es la forma en la que se habla de Dios Padre. Entonces Jesús mismo se está haciendo igual a Dios, dice de sí mismo como si Él fuese Dios. Y nos dice que lo envía a las 7 iglesias. Cuando vimos que Juan escribe a las 7 iglesias, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué nada más 7 iglesias si había muchas más? ¿Esta revelación era nada más para esas 7 o era para más iglesias?
Sabemos que había muchas más iglesias además de estas 7. Y es Jesús quien pide que se escriba específicamente a las 7. Pero, dado que ya nos hablaba de los 7 espíritus, nos habla de 7 iglesias, nos habla de 7 estrellas y de 7 candelabros, podemos seguir con la simbología o la alegoría de que implica el número 7, que es la totalidad de algo. Así que cuando habla de las 7 iglesias, bajo la analogía que hicimos para los 7 espíritus, podríamos hacer lo mismo y entenderlo para las 7 iglesias, haciendo referencia a la totalidad de las iglesias. Es decir, tendría un énfasis particular para toda congregación que lo leyera, pero en este caso las nombra: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que hasta que analicemos cada una de los mensajes que se da a cada una de las iglesias, podremos concluir un poco más acerca de por qué estas 7 en particular. Hay distintas teorías, pero las veremos, si Dios quiere, en la próxima clase. Por lo pronto, es Jesús quien pide que se escriba a las 7 iglesias. Escribe en un libro lo que ves. Todo eso que está viendo lo tiene que escribir. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí tienes otra vez el número 7, ¿verdad? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora es interesante notar cómo, si Juan conoce a Jesús de un nivel muy personal, Juan es el que escribe que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y quiero aclarar que cuando la comunidad gay dice que eso es una referencia a la homosexualidad de Juan, porque ¿qué clase de hombre se recuesta en el pecho de otro? Bueno, están haciendo una pésima interpretación de ese pasaje, porque si nos vamos al contexto histórico, cuando se reunían a comer, que está hablando en el contexto de la última cena, no existían sillas ni mesas como en nuestros tiempos, sino que todos se recostaban sobre su brazo, ¿verdad? Totalmente recostados, y con la otra mano comen. El hecho de que alguien esté recostado sobre su pecho no está haciendo referencia a ningún comportamiento sexual, sino a tenerlo a un lado recostado, hombro con hombro, pecho con pecho. No sé si me explico. Así que no hay ninguna forma de pensar que Juan tenía un comportamiento homosexual al estar recostado así, porque esto es lo que normalmente se hacía en todas partes. Entonces, ¿cómo es posible que Juan, siendo tan allegado a Jesús, le llame semejante al Hijo del Hombre, en lugar de decir semejante a Jesús? ¿Verdad? Porque no dice, y vi a Jesús. No. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que si Juan lo reconoce, tendría que decirle, y vi a Jesús, ¿verdad? Pero cuando habla semejante al Hijo del Hombre, con la descripción que nos va a ver un poco más adelante, la cabeza, los cabellos blancos como lana, todo eso, nos tiene que llevar a las palabras con las cuales Jesús se identificaba a sí mismo. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Vamos a Mateo 26, 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Mas Jesús callaba. Este es el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos: es reo de muerte. Ahora, ¿por qué razón las palabras de Jesús hacen que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras cuando estaba prohibido en la ley de Moisés que el sumo sacerdote hiciera eso? Habla de blasfemia y le pregunta a todos los demás y dicen: es digno de muerte. ¿Por qué era tan grave que Jesús se identificase así? Vamos a Daniel 7, versículo 13 y 14. Cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo de Hombre, está haciendo referencia a esta profecía de Daniel. Dice:
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que, ¿entiendes por qué el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y todos lo consideran digno de muerte? Porque Jesús está proclamando como del cual profetizó Daniel, que recibiría dominio, gloria y reino. Y además, lo hoy más importante es ver que se acerca hasta el anciano de días, identificado como Dios. Y nadie puede ver a Dios sin vivir para contarlo, es lo que dice la Escritura. Nadie puede ver a Dios sin vivir para contarlo. ¿Qué se requiere para que como hijo de hombre, se acerque ante el Padre y no muera? Se requiere perfección. Así que Jesús, al referirse a sí mismo como hijo de hombre, dejaba en claro que hace referencia a la profecía de Daniel, diciendo que Él es el único perfecto que se puede presentar ante el Padre y que recibirá dominio, gloria y reino. Entonces, cuando Juan lo describe en Apocalipsis, ve a uno como hijo de hombre, nos está llevando a entender qué es lo que está viendo en Jesús o lo que quieren que enfoquemos nuestra atención. Este es el Hijo del Hombre, el que fue y está sentado a la diestra del Padre según la profecía, ¿verdad? Y notemos cómo se nos describe a continuación en el versículo 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pausa. Este bronce bruñido, refulgente como en un horno, pues son palabras que normalmente no usamos. Vamos a la NBI, por favor, de ese versículo 15 en particular, porque nos cambia las palabras por algo que entendemos mejor. Dice, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Así que el bronce bruñido refulgente es bronce al rojo vivo en un horno. Si alguien ha tenido oportunidad de ver cómo se ilumina un metal calentado a enormes temperaturas, tendrías una imagen clara de lo que estaba diciendo Juan, ¿verdad? Ahora, vimos que la túnica llegaba hasta sus pies, ¿verdad? Así que, ¿qué es o cuál es la parte que veía como bronce al rojo vivo? Pues lo único que se dejaba ver abajo de la vestidura, ¿verdad? Entonces no queda claro si son sus pies los que resaltan o había algo abajo de él que lo hacía iluminarse como cobre al rojo vivo. Pero pues son las palabras que él usa para tratarnos de describir lo que están viendo, ¿verdad? Ahora, ¿lo interpretamos literalmente o simbólicamente? Fíjate, versículo 16, por favor. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Lo interpretamos literalmente o es un simbolismo? Tiene la cabeza blanca, los cabellos blancos como la nieve, su rostro brilla como el sol en máximo resplandor, tiene una espada que sale de su boca, espada de 2 filos. Si lo interpretamos literalmente caemos en un absurdo, ¿verdad? Así que es alegórico, nos está hablando de un símbolo, algo de que está ahí. No hay problema en ver el cabello blanco y todo eso, ya que en el contexto histórico la sabiduría estaba relacionada con la edad. Una persona de blanca cabellera sería una persona muy sabia, cosa que se perdió completamente en nuestro contexto, ¿verdad? Ahora pensamos o piensan algunos que mientras más edad tienen, más inútiles son. Pero en aquel entonces, mientras más edad tienen, más sabios y dignos de respeto eran. Entonces por eso los describen como alguien con cabellera blanca. Ahora, ¿qué onda con esa espada que sale de su boca? Una aguda espada de 2 filos. Bueno, tenemos 2 pasajes que nos hablan de este símbolo o esta alegoría. Vamos a Efesios 6, 17. Palabras de Pablo, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios es representada a través de una espada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, muy probablemente cuando habla de la espada que sale de la boca de Jesús, está hablando de la palabra de Dios, la autoridad que tiene en cuanto a lo que dice. Regresemos a Apocalipsis, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Si yo te preguntara, ¿qué opinas de aquellos que, estando en una reunión de iglesia, de repente caen? Porque el Espíritu Santo los tomó. ¿Es bíblico o no? ¿Qué opinarías? ¿Qué dice que le pasó a Juan? Le cayó como muerto, ¿verdad? ¿Es bíblico o es bíblica la posibilidad de caer como muerto al tener una experiencia con Dios? Sí. Juan no es el único. El perder las fuerzas y ese tipo de cosas es algo que lo ves en distintas partes de la Escritura. Pero eso no justifica las locuras que hacen otras gentes asegurando que fueron tomados por el Espíritu, ¿verdad? Porque aquí no dice que se echó maromas, ni que empezó a revolcarse, ni a escupir, ni ataques de risa, ni maromas santas, ni muchas cosas más, que pierden todo contexto bíblico, ¿verdad? Si tú me dijeras, yo estaba orando y de repente caí como muerto, no hay ningún problema. Pero si eso es verdad y realmente Dios te tocó, no vas a ser la misma persona. Un cambio muy claro tendría que haber pasado en ti al tener ese acercamiento con Dios. ¿Me explico? Así que si una persona siempre en todas las reuniones cae y cae y cae y sigue siendo el mismo, miente. Miente completamente. Es imposible. Es imposible que Dios se haya acercado a ti y te deje tal como eres. Así que no negamos que Dios puede hacerte perder el equilibrio, puede hacerte perder la conciencia y que Dios mismo tenga que levantarte, como dice aquí. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que Juan pierde control de sí mismo, cae como muerto, se queda sin fuerzas. Jesús pone su mano derecha sobre él y se incorpora, ¿verdad? Y dice, Jesús se presenta así, soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y eso es algo muy alentador para nosotros, porque si nosotros somos de Él, así seremos nosotros. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, el Hades para un contexto griego, ¿verdad? Es el lugar donde van los muertos. Y la muerte, pues los que ya están muertos. Entonces, hablar de la muerte y del Hades podría hablarse de cosas similares. Algunos entienden aquí que está hablando de la muerte, haciendo referencia al control que tiene para determinar quién vive y quién muere, y del Hades, haciendo referencia, en el contexto cultural de ellos, que tiene control sobre los que ya están muertos. Así que él tendría control sobre la muerte al determinar quién muere y sobre los que están muertos. Y eso es una excelente noticia para nosotros, porque Él es quien va a juzgar al mundo. Y Él es quien ya pagó por nosotros. Y si Él te ha declarado inocente, ¿quién va a poder decirle que no? ¿Me explico? Así que aquí Juan está mostrando a Jesús en todo su esplendor, de la manera en que todos aquellos que estaban siendo perseguidos, que temían al momento en que fuesen llevados al tribunal y que tuvieran que negar a Cristo y tuvieran que mantenerse firmes en lugar de negarlo, Juan les está haciendo ver, Jesús me habló. Él dice que tiene el control de todo, de los que van a morir, de los que ya murieron. Y lo describe con la cabeza blanca y todo eso para dejar en claro la majestad que tiene y que ya no es el Cristo que conocieron cuando anduvo en lo terrenal, que se fatigaba, que lloraba, que tenía sueño y se quedaba dormido profundamente cuando andaba en la barca y todos pensaban que se iban a ahogar. Es un Jesús totalmente distinto, alguien en que puedes poner tu esperanza. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto
y las que son y las que han de ser después de estas. Y esta es la clave para interpretar todo el libro completo, porque Juan nos va a explicar tres cosas: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que Juan nos tiene que hablar de algo en su pasado. Desde el punto en el que Juan escribió, tenía que hablar de lo que ya pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y el capítulo 1 es lo que ya vio, ¿verdad? Te está diciendo, yo estaba y yo hacía y él me dijo y se me apareció, es pasado. Vamos a ver que capítulo 2 y 3 era el presente, las cosas que son, lo que le dice a las iglesias. Y a partir del capítulo 4 son las cosas que han de suceder después. Así que, dado que el propio Jesús nos da la clave, todo lo que encontremos a partir del capítulo 4 en adelante tiene que estar en el futuro de Juan, ¿verdad? Desde el momento en que lo escribió él, hacia el futuro. Así que bajo ninguna circunstancia puedes ir a tomar Apocalipsis 12, la guerra en el cielo, donde el dragón y sus ángeles pelean con Miguel y sus ángeles, y como muchos creyentes dicen, eso pasó antes de que Adán y Eva existieran, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y te dicen, se pelearon, fue expulsado Satanás, fue echado a la tierra, y por eso estaba desordenada y vacía, y luego Dios puso orden, y etcétera, etcétera. Y dices, qué grave error. Las cosas que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4 en adelante, es el futuro, no puedes llevártelo al pasado. Así que esa guerra no pudo haber sido el principio de la creación. Es algo que apenas iba a suceder. Esa guerra no ha sucedido, sucederá después. Pero ya más adelante entenderemos un poco más al respecto. Luego, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que bajo esta clara interpretación no hay para dónde hacernos, ¿verdad? Dices, no, para mí que las estrellas significan, no que para ti significa. Ahí dice lo que significa, punto. No hay por qué darle otra interpretación. No, es que también significa esto otro, no. Si la Biblia te está diciendo claramente lo que significa, no te puedes mover de ahí. Entonces nos dice que las 7 estrellas son ángeles, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjate que en los candeleros hay una iglesia por cada candelero, ¿verdad? 7 candeleros, 7 iglesias, pero ¿cuántos ángeles corresponden a cada estrella? ¿Está descrita esa equivalencia? No. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que no hay forma de identificar cuántos ángeles por cada iglesia, un sentido genérico. Pero nuevamente encontramos el número 7, ¿verdad? La palabra aquí, ángel, es el griego agelos, que se traduce como mensajero. Así que no está hablando propiamente de seres espirituales que corresponden a las iglesias. Está hablando de mensajeros y en el sentido estricto de la palabra, toda persona que pastorea una congregación es un mensajero de parte de Dios para la congregación. Que como ya le hemos analizado antes, la profecía es hablar de parte de, ya sea en futuro o en presente. Así que un profeta no solamente es aquel que dice que va a pasar algo en el futuro, sino, como vemos en el Antiguo Testamento, el que te dice lo que Dios dice. Entonces, bajo esas definiciones, el hecho de predicar lo que la Biblia enseña me convierte en un profeta, ¿verdad? A ver, échame un augurio, Hernán. ¿Cómo me va a ir? ¿Quién va a ganar? ¿Tigres o Rayados? No entiendes lo que es la profecía. Oye, va a haber un profeta aquí. Yo quería ir para que me dijera que si yo voy a ir a las naciones o qué. No, simplemente hablar lo que Dios ha dicho me convierte en un profeta, en un mensajero de Dios. Así que bajo la palabra griega no hay por qué verlo como algo espiritual y que las iglesias tienen un ángel que las cuida. No es necesario. De hecho, sería exagerado llegar a ese punto, ya que ninguna parte de la Escritura nos habla de algo así. Entonces podemos entender
sin mayor complicación que los mensajeros a las iglesias son los pastores. Son los que hablan a la congregación de parte de Dios, basado en la Escritura, ¿verdad? Y las 7 iglesias, pues las 7 candeleros. ¿Por qué un candelero? Bueno, tenemos que ser luz en las tinieblas, ¿verdad? Hagan brillar su luz delante de los hombres, dijo Jesús. Nadie que enciende una lámpara las pone debajo de la cama, la pone en alto. Identificar a un candelero con una iglesia tiene mucho sentido en el simbolismo bíblico, ya que es lo que da luz en medio de todas las tinieblas. Entonces, este mensaje es para los pastores y para las iglesias. Y hay mensajes muy alentadores a ciertas iglesias y otros muy desalentadores. ¿Qué son las 7 iglesias? Bueno, sin duda alguna eran iglesias que existían en ese tiempo. Pero ¿estará hablando Jesús de 7 iglesias, solamente esas 7? ¿O estará hablando de 7 en el sentido de la totalidad de las iglesias? Ya que la bienaventuranza, leerlo, no es propia nada más de los que forman parte de esa iglesia, sino de cualquiera que lo lea, ¿verdad? Entonces hay distintas teorías. ¿Se acuerdan cuando vimos el historicismo o lo platicamos en la clase pasada? Aquellos que tratan de ubicar lo que encuentran en Apocalipsis con lo que ha sucedido en la historia. Y encontramos que algunos aseguran que las 7 iglesias y los nombres y las descripciones de ellas encajan con la historia de la iglesia hasta nuestros días. El punto es que si tú leíste Apocalipsis 200, 300 años atrás, ya no podrías saber con certeza si encaja o no. Y uno de los problemas del historicismo es que tiene o permite muchísimas interpretaciones, porque todo va a leer depende del momento en el tiempo en que lo leas. Entonces, si lo leyéramos, 100 años después, y la situación de la iglesia es otra, tratarías tú de decir, bueno, esto se parece a esta iglesia o no. Tendrías que empezar a manejar los eventos históricos para ajustarlos, pero no habría ninguna certeza de que realmente eso es lo que Dios quiso decirnos a través de Juan. Así que no me parece que sea la más correcta interpretación en cuanto a la historia, pero si está hablando de la totalidad de las iglesias, eso implica que cualquier iglesia está en una de estas 7 situaciones. Vamos a ver cómo cada mensaje a cada iglesia es muy específico, donde les elogia cosas, les recrimina otras, les advierte y les promete algo, si lo hacen correctamente. Entonces, para efectos de lo que nos costaba o lo que nos tocaba el día de hoy, entender cómo es un libro que tienes que estudiar, reconociendo los problemas que trae el estudio del libro de Apocalipsis, debe traer beneficio al que lo lea. ¿Me explico? Hay que perderle el miedo. Como dije en la clase pasada, este es un tema terciario. Lo que es central Apocalipsis, el hecho de que Jesús está en control de todo, Dios está en control de todo, el juicio va a llegar para todos los malvados, Jesús va a regresar por nosotros, va a venir a gobernar, eso es lo central del pasaje. De ahí en adelante, lo que quieras acomodar viene siendo terciario. Y tenemos libertad de sacar conclusiones diferentes, ya que la Biblia no nos dice exactamente lo que va a suceder. Así que, al leerlo bajo esa perspectiva, tiene que traer bendición, porque vas a dejar de pelearte con los demás. Vas a tachar de no cristianos al que crea que no hay arrebatamiento. Vas a dejarte de peleas inútiles en redes sociales o en persona por temas de interpretación del Apocalipsis y puedes enfocarte en lo central. Tenemos toda nuestra esperanza en Cristo y Él deja un testimonio de lo que va a suceder. No nos dejó sin esperanza, no nos dejó ciegos en cuanto al futuro, deja advertencias claras en las cuales debemos enfocarnos. Ese es el beneficio de leerlo. ¿Me explico? Hagamos todo nuestro esfuerzo en mantenernos en el objetivo y no apasionarnos por temas que no merecen que genere discusión o división entre nosotros. ¿Ok? Bueno, por cuanto al tema del día de hoy, hasta aquí le dejamos para poder ver el domingo el mensaje a las iglesias, total, capítulo 2 y 3. Y después veremos el capítulo 4 el próximo miércoles. Así que antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a orar, como ven. Vamos a orar, Señor.
Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para mantenernos fieles al texto. Sabemos que en este libro en particular hay pocas cosas que podamos aplicar en la vida cotidiana. Sabemos que es información sobre lo que ha de venir y queremos pedirte que nos abras el entendimiento, Señor, que nos permitas estudiar y mantenernos fieles al texto. Concédenos no desviarnos, Señor, siguiendo ilusiones propias o sueños generados por la carne. Concédenos, Señor, mantenernos equilibrados, mantenernos de forma correcta, con respeto entre nosotros, mientras interpretamos este libro, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe y que resulte en beneficio para nosotros y para todo el que nos oiga. Que lo que aprendamos podamos manejarlo con sabiduría, Señor, poder decirlo con respeto cuando se presente la situación, pero que sobre todo quede grabado en nuestras mentes, Señor, para que en los momentos de dificultad, en los momentos en los que parece que no hay esperanza, en los momentos en que parece que jamás podremos seguir adelante por nuestra situación, podamos recordar lo que nos dices, lo que escribiste en este libro. Podamos recordar que podemos confiar totalmente en ti, Señor. Que tú regresarás y que tú tienes control de todo lo que va a suceder y que tú tienes la autoridad para dar vida o dar muerte y que tú nos has prometido vida, Señor. Así que en medio de las dificultades que podamos atravesar en nuestras vidas, enséñanos a poner los ojos en ti, a tener la esperanza puesta en ti, Señor, y que lo que entendamos en este libro nos sirva para perseverar, para buscar la santidad y para estar preparados, Señor, para el día en que vengas por nosotros y que no seamos como el mal siervo, que va a ser llamado a cuentas y va a ser echado fuera donde es el lloro y crujir de dientes, sino que podamos escuchar las palabras que tú dijiste que dirías al siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Concédenos, Padre, escuchar esas palabras de tu boca y poder regocijarnos ese día contigo. De antemano, gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Si alguien tiene una pregunta del capítulo 1, si son temas de los capítulos posteriores, ténganme paciencia, cuando lleguemos a esos capítulos lo vemos. Si son preguntas de este capítulo, de lo que vimos, por favor levanta tu mano y te llevan el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta que voy a hacer es con respecto al Día del Señor, versículo 10. Y es algo que ya tengo años yo, ¿verdad? Meditando en ello, ¿verdad? Porque decimos que es el Día del Señor porque Jesucristo resucita en domingo. El primer día de la semana. La iglesia, el primer día de la semana, a partir de ahí la iglesia se reúne, ¿verdad? Y conocemos el texto, ¿verdad? Aún sin embargo, la pregunta que voy a hacer, si crees, Fernando, que está fuera del estudio, no me la conteste, ¿verdad? Después la vemos. La pregunta es la siguiente. El mundo dice que Jesús murió un viernes y pues de viernes a domingo a lo mejor no hay ni 48 horas. Y Mateo capítulo 12 dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el sepulcro o en la tierra. En realidad, este es un tema pues que lo usan como arma la iglesia adventista, el séptimo día, porque dicen que si Mateo capítulo 12 dice que deben ser 3 días y 3 noches, es igual a 72 horas, y del modo que el mundo lo festeja, ¿verdad? Si Jesucristo muere en viernes, sábado y domingo, pues no son ni 48 y ya están festejando o señalando que ya Jesús resucitó el domingo, ¿verdad? Para mí es una incógnita porque yo jamás he estudiado el original, entonces no sé cuál sea la respuesta ideal o correcta, ¿verdad? Apegada al original, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, si consideras que esta pregunta está fuera del estudio, la dejamos para después. Ese es nada más lo que yo quería decir. Si el domingo es el Día del Señor,
¿cómo es que colocan la muerte de Jesús y resucita el domingo y pues no coincide con Mateo capítulo 12, o a lo mejor Mateo capítulo 12 no está correcto o no está bien traducida esa versión de acuerdo al original? Es todo. Ok. Sí, ya que yo mencioné ese tema en cuanto a la resurrección del primer día de la semana, hay dos posibles respuestas a esa pregunta. La más común es que cuando habla de que 3 días y 3 noches, se puede comprobar por medio de la Escritura y el Antiguo Testamento que eso era una frase común para identificar un periodo breve de tiempo y no necesariamente literal 3 días y 3 noches. Esa es la más común. Por eso cuando sitúan la muerte de Jesús en viernes y la resurrección en domingo, no necesitan ellos las 72 horas si toman en el contexto histórico esa frase como un periodo corto de tiempo. Esa es la más común. La otra es que ningún evangelio dice que murió en viernes, ¿verdad? El hecho de que se diga que es en viernes, esa es interpretación nuestra. La posibilidad para cumplir con las horas literales no es que haya muerto en viernes, sino un miércoles para contar los 3 días. Y hay un dato importante cuando habla de que, cuando se nos narra de cómo las mujeres fueron a comprar especies para prepararse el día de reposo y luego después del día de reposo fueron, cuando comparamos los evangelios encontramos 2 días de reposo seguidos. Y allí hay una festividad que era considerada día de reposo y que inmediatamente el siguiente día era día de reposo y que justificaría que Jesús no murió en viernes sino antes. Y ahí nos daría las 72 horas literales. Son las dos posibles respuestas ante esa situación. Pero bíblicamente hablando de que resucitó el primer día de la semana, resucitó el primer día de la semana, indistintamente de la fecha exacta en la que haya muerto. Por eso se celebra el Día del Señor en domingo. ¿Ok? Ahora aquí hay otro dato importante. Tenemos distintas zonas horarias, ¿verdad? Quizás en el otro lado del mundo el domingo ya se acabó y para nosotros está empezando. Y entonces quizás nosotros ya no nos estamos reuniendo el primer día de la semana, sino en el segundo, según la zona horaria de allá. Pero el punto es que el hecho de que sea el primer día de la semana no es ninguna imposición como reglamentaria en el Nuevo Testamento para impedir que los cristianos se reúnan otro día de la semana, ¿verdad? Simplemente se hacía honor ese día en aquella zona horaria y nosotros en nuestra zona horaria y en nuestro contexto podemos hacerlo. Pero si por alguna razón fuese imposible celebrarlo los domingos, porque imagine que se pone como día laboral el domingo y ahora descansamos todos los miércoles, pues podríamos reunirnos el miércoles sin ningún problema, porque no es una regla que tenemos que seguir. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches. Para preguntar, ¿a qué se refiere el primogénito de los muertos si Jesús venció a la muerte? Bueno, porque Jesús claramente murió y resucitó, pero su resurrección no es como por ejemplo la de Lázaro, ¿verdad? Lázaro murió y resucitó, pero la resurrección de Lázaro podríamos decirle que su resurrección fue a su cuerpo natural y volvió a morir. En el caso de Jesús no. Jesús cuando murió resucitó con un cuerpo glorificado y es el primero en hacerlo. La promesa que nos ha hecho es que nosotros, al igual que Él, resucitaremos. Por eso Él es el primogénito de la resurrección. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Pastor, en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no pensar que se refiere no a Jesucristo por la explicación que dabas, sino al mismo apóstol Juan, que en ese mismo versículo más adelante dice, y le declaró por medio de su ángel enviándolo a su siervo Juan? Pregunta, ¿por qué no asumir o pensar que no está diciendo que se lo reveló a Jesucristo, como que si Jesucristo no lo supiera, lo que explicaste, y no que se refiere al apóstol Juan? Otra de ese tipo es cuando dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué pensamos, pastor, que cuando dice todos los linajes de la tierra se refiere a que todas las personas del mundo
Alguna vez escuché a un hombre decir que el juicio de las naciones era que Dios iba a venir y por nación iba a ver quiénes vieron bien a Israel y quiénes no vieron, o sea, cosas de ese tipo. Mi pregunta es, ¿por qué interpretarlo de esa manera o por qué se interpreta como que todos los linajes es todas las personas y no que se refiera a que personas de todos los linajes de la tierra? No necesariamente todas. No necesariamente todas, ¿verdad? Okay. Okay, bueno, y luego hablando estrictamente, pastor, la postura futurista que nos decías en el versículo donde dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de venir. Tomando ese versículo, entonces tendríamos que decir que no es en sí el libro 100% futurista, como también nos lo explicaste, ¿verdad? Y en cuanto a la interpretación literal que nos decías, que vamos a tratar de seguir lo más que se pueda, si dice 7, incluso da los nombres, no estamos ahí, por así decirlo, quebrando un poco la regla cuando hablas de los 7 espíritus, porque sí, los 7 ángeles, los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 candeleros, las 7 iglesias, si estamos siendo o tratando de ser literales, ¿por qué cuando se refiere a los espíritus, por qué ahí no? Incluso cuando comentaste de las iglesias, hablando del espíritu, te entendí que, pues era el día del Señor y Juan estaba apartado, no sé, orando, tal vez ayunando, pero sin embargo las cosas que vio, porque dice que las vio, no son literales, ¿verdad? Como nos explicabas también, ¿no? Y pues cómo hace ver a alguien con una espada en la boca y cosas de ese tipo. Entonces, pregunto, ¿es una mezcla, por así decirlo, de que tú mencionabas algo así como de un trance? Si no era algo de que estuviera en un trance, entonces ¿cómo pudo ver ese tipo de cosas que en nuestra humanidad es difícil ver? Y hablando de ese mismo pasaje o tiempo, el apóstol Juan dice, caí como muerto. Lo mencionaste, que dice la Biblia que el que ve a Dios muere. Bueno, si Juan estaba viendo a Dios, cuando dice caí como muerto, nada más dice como muerto, o realmente caería como muerto y luego Dios lo levantaría. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, no sé si te acuerdas de todo. Bueno, en la primera es posible que pudieras decir, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ahí dices, bueno, ahí ese Dios le dio es Juan. Pero estás como que forzando el texto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ahí el sujeto es Jesucristo. Y Juan no ha sido metido en la oración. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y fíjate? La forma en la que Dios, cuando dice que Dios le dio, aún no está Juan en la oración. El sujeto en esa parte es Jesucristo, y por eso lo más lógico gramaticalmente hablando es que está hablando sobre Jesucristo, no de Juan, ya que Juan se menciona al último y no dice que Jesucristo se la dio, sino por medio de su ángel. Entonces, gramaticalmente analizándola, me parece más factible que es la revelación a Jesucristo en la primera. Aunque en el original, como bien sabes tú, no había reglas gramaticales. ¿No había qué, perdón? No hay comas no ni había nada. Puntos, no había comas, no había nada de eso. No, nada más es analizar el texto. Aunque no le pongas comas ni nada, vas analizando de quién está hablando, y sería muy difícil meter a Juan en esa parte del texto cuando habla de la manifestación o de la revelación que le dio. En cuanto a la segunda, ¿por qué decía que todos? Bueno, en este capítulo no tenemos información todavía, pero vamos a ver que en este periodo en particular es la ira de Dios. Y nos dice, vamos a leer que dice que todos decían que se escondían entre las peñas diciendo, caigan sobre nosotros porque el día de la gran ira de Dios y del Cordero ha llegado. Entonces yo me adelanté un poco viendo o yo conociendo lo que dice acá, y la razón por la que Jesús viene no es motivo de alegría porque viene a juzgar a todos los que están aquí. Pero reconozco que en el capítulo 1 no hay información suficiente para eso, me estoy adelantando. En cuanto a Juan y el Espíritu Santo y caer como muerto, bueno, la palabra es como muerto, porque si no hablaríamos de que Juan murió y resucitó. Si cayó muerto y Jesús lo levantó, hay una palabra griega para eso, resucitar, o sea, tendría que hablar de que murió y resucitó, pero no sería o no es la primera vez que se registra. También tenemos en caso de Daniel y otros que al tener semejante experiencia pierden las fuerzas.
es un comportamiento que vemos en distintos profetas que han tenido visiones. Entonces, el hecho de que ahora le suceda a Juan no es ninguna información nueva, sino que es un comportamiento que ya hemos visto que se presenta con otras personas que han tenido contacto con Jesús. Ahora, el punto es que Jesús dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que cuando hablas de ver a Dios y morir, hace referencia exclusivamente al Padre, porque Adán y Eva vieron a Dios, Abraham vio a Dios, Moisés y los 70 vieron a Dios y no murieron. De manera que Jesús, cuando toma o se manifiesta de una forma material para que pueda ser percibida por un ser humano, no o queda excluido del ver a Dios y morir. Por eso mencionaba yo que en la profecía de Daniel, como hijo de hombre va ante el anciano de días. Aquí sí se presenta directamente con el Padre, lo que habla de una naturaleza divina, porque no muere, sino al contrario se le entrega dominio sobre todas las naciones. Por eso es que Jesús se identificó como divino al citar la profecía de Daniel y lo acusaron de muerte por blasfemia. Entonces, Juan, estando en el Espíritu, cae como muerto, que es algo que ya vimos, y la visión que tiene de ver a Jesús de esa forma, si nos vamos, ya que Juan no nos lo dice, pero nos vamos, como dije, a las palabras del apóstol Pablo, que se le permitió ir al tercer cielo, decía, no sabía si en cuerpo o en espíritu. De manera que pudo haber sido que literalmente fuese. Tenemos el caso de Felipe, que apareció y desapareció en algún lugar. Tenemos el caso de Elías, que desapareció y no lo volvieron a ver. Así que bíblicamente no hay nada que impida que físicamente lo haya ido. Y Pablo reconoce que no sabe diferenciar si fue simplemente visión o fue una experiencia real. En el caso de Juan, sabemos que al momento en que es algo absurdo, es una visión que está teniendo literalmente, ¿verdad? Está viendo algo y eso es lo que escribe. No es necesario tratar de llevarlo a un trance, a alguna situación así, porque son las cosas que ha visto. En el capítulo 4, cuando se le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder, ahí sí tendríamos la disyuntiva entre pensar que literalmente dejó la isla de Patmos o en su espíritu, digamos que sin conciencia físicamente, fue llevado a ver esas cosas, como tenemos otros ejemplos de Daniel y profecías de ese tipo. Entonces, hasta este punto no tenemos todavía mucho cómo empezar a armarlo, pero no hay nada que nos lleve a pensar que estaba en una especie de trance. Pudo haber sido algo que él literalmente vio, como la aparición del ángel Gabriel o aparición de ángeles, ese tipo de cosas que por medio de una forma física que se pueda percibir, Jesús decide mostrarse de esa forma a Juan para que nos comunique lo que percibió. ¿Me explico? Faltó, pastor, la interpretación literal. 7 estrellas, 7 iglesias, 7 candeleros y 7 espíritus, ¿por qué no? Bueno, dado que el propio capítulo nos dice que las 7 estrellas y los 7 candeleros significan algo, y el número 7 normalmente es en la Biblia representado por eso, no es descabellado, dado que no se mencionan 7 espíritus de Dios en ningún lado, y el propio capítulo 1 nos habla de que las 7 estrellas y los 7 candeleros es un símbolo, no hay nada que impida que podamos ver ese número 7 en el mismo capítulo como un símbolo de la totalidad. ¿Sí me explico? La propia Apocalipsis determina que las 7 estrellas y los 7 candeleros son un símbolo. Por consecuencia, no nos estamos saliendo del contexto de interpretación porque el propio Apocalipsis nos está dando la pauta del símbolo. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien.